Al bajar a toda prisa de la parte trasera del transporte de tropas, caí a gatas sobre el duro suelo del desierto. El sol acababa de ponerse en el desolado cañón y estaba completamente oscuro. Me puse las gafas de visión nocturna y tiré de las correas para ajustarlas mejor a mi cabeza. Entonces miré hacia la cresta que tenía justo encima. Miré rápidamente de izquierda a derecha para ver si veía a alguien. Por el momento, no había nada visible. Me llamo Cabo Nick Bison, y cuando me uní al ejército de los Estados Unidos, nunca me imaginé luchando contra lo sobrenatural, luchando contra vampiros. Estaba sirviendo en Afganistán con una unidad de infantería. Recibimos órdenes de verificar información que indicaba que las colinas cercanas albergaban tropas enemigas. Según informes, estas tropas cruzaban la frontera de un lado a otro usando las colinas. Debíamos investigar e informar a la base. Si encontrábamos un gran número de ellas, teníamos órdenes de avisar por radio para un ataque aéreo en su ubicación. Éramos un grupo de 9 hombres. Nuestro líder de escuadrón era el sargento Marinos. El cabo Savage y yo éramos los siguientes al mando. Saqué un cargador del bolsillo y cargué mi pistola automática. La enfundé y revisé mi mochila para ver si tenía munición extra para mi M16, y también mi cuchillo Bowie. Por suerte, estaba todo allí. Eché un vistazo alrededor de la camioneta y sentí gotas de sudor correr por mi rostro. No parecía haber movimiento en el cañón. La misión no había sido más que un problema desde el principio. Justo antes de llegar a las malditas colinas, nuestro operador de radio nos informó de una interferencia en la zona y que no podía enviar ni recibir comunicaciones. El cabo Savage dijo que probablemente se debía a los diferentes tipos de minerales magnéticos en las colinas y formaciones rocosas. El sargento estuvo de acuerdo y decidió continuar a pesar de la situación. Dijo que simplemente tendríamos que hacer nuestro reconocimiento y esperar a salir de la zona antes de poder informar por radio a la base. En otras palabras, estábamos solos. Si surgía algún problema, no podríamos solicitar ayuda ni evacuación inmediata. Quizás deberíamos haberlo tomado como un mal presagio. Por supuesto, no lo hicimos, y nos adentramos en la zona como se nos ordenó. Llegamos al pie de la sierra y encontramos un sendero que nos adentraba en el corazón de la montaña. El camino nos condujo a una bifurcación, donde se dividía en dos. Uno conducía a un cañón más pequeño y el otro a uno más grande, según nuestro mapa. Nos dividimos en equipos. El cabo Savage lideraría un equipo y el sargento y yo lideraríamos otro. Nuestros walkie-talkies no funcionaban, así que acordamos que justo antes del anochecer cada equipo enviaría a un hombre a reunirse en la bifurcación para informar al otro sobre el hallazgo y esperar nuevas órdenes. Mi equipo estaba a cargo de explorar el cañón más pequeño. Nos dispersamos en diferentes direcciones. El cañón era curvo y no podíamos ver su final. El sargento envió a 2 hombres adelante para explorarlo. Las paredes del cañón eran áridas, con solo unas pocas cuevas poco profundas. Solo cabía un hombre acostado en posición fetal. Poco después, uno de los soldados vino corriendo hacia el sargento y hacia mí. «Sargento», dijo, «encontramos un camión militar abandonado al final del cañón, señor». Era un viejo camión de transporte, con una lona cubriendo la parte trasera. Todas sus llantas estaban destrozadas y el capó estaba abierto. Al observarlo más de cerca, parecía que alguien había roto el motor. Esto nos dejó perplejos. «¿Qué opinas de esto, sargento?», pregunté. Se frotó la barbilla. «Bueno, este es el mismo tipo de camión que usaba el enemigo. Puede que tuviera algún problema mecánico y se averió. No pudieron repararlo, así que lo inutilizaron para que nadie más pudiera usarlo». Parecía una explicación razonable en ese momento. Revisamos el camión y no encontramos nada. Estaba limpio. Pasamos el resto de la tarde buscando en el cañón con lupa. Fue justo antes del atardecer cuando todos los hombres se reportaron, diciendo que el cañón estaba limpio. El sargento se acercó a mí y me dijo que uno de los hombres vuelva a la bifurcación y espere al mensajero del cabo Savage. Entonces, el sargento se volvió hacia los hombres y dijo: «Los demás, tomen 20 y coman algo mientras esperamos el informe del cabo». Todos nos sentamos en el suelo y sacamos nuestras raciones. Abrí mi paquete de golpe. ¡Genial! Me llegó un paquete de queso jalapeño con galletas. Grité. El sargento se giró hacia mí y me dijo: «¡Qué suerte tienes!». El queso jalapeño era un plato de raciones muy solicitado.
Justo cuando estaba a punto de abrir el paquete, hubo una fuerte explosión. ¿Qué demonios fue eso?, exclamé. El sargento se puso de pie de un salto y miró al cielo. Una columna de humo se elevaba a lo lejos. Eso viene del próximo cañón, comentó el sargento. ¿Te refieres al cañón del Cabo Savage?, respondí. Nos miramos. Me giré y grité: prepárense, vamos a por el Cabo Savage y su equipo. Nos estábamos preparando para irnos. El sargento decidió que, por ahora, debíamos guardar parte del equipo más pesado y la radio en la camioneta abandonada. Necesitábamos viajar ligeros. Volveríamos por el resto más tarde. Nos dirigimos al siguiente cañón, siguiendo el humo hasta una gran cueva que se abría en la parte superior de la pared. Al acercarnos, vimos algo tirado al pie del cañón. Estaba cubierto de hollín negro. Caminé hacia adelante y enseguida lo reconocí. Era el rostro de uno de nuestros hombres, tendido en la arena. Era el soldado Kowalski. Le di la vuelta y vi sangre brotando de su abdomen. Entonces abrió los ojos y jadeó. Grité: «¡Está vivo! Nadolny, ven aquí ahora». Nuestro médico de combate, el soldado Nadolny, corrió hacia él. Abrió rápidamente su mochila y sacó vendas y una bolsa de suero. El sargento se acercó y se arrodilló junto a Kowalski. «Tranquilo, soldado», lo consoló. «Deja que Nadolny te cure». Se acercó más. «Cuéntame qué pasó». Kowalski miró al sargento. «Decidimos barrer primero la cueva grande», señaló la abertura justo encima de nosotros. «Hay un túnel que baja unos 3 metros hasta un nivel inferior. Ahí nos atacaron un grupo. Uno me abrió en canal como a un pez. El cabo le disparó en la cara y me agarró. No pudimos contenerlos, así que el cabo nos ordenó retroceder. Estábamos abrumados y empezamos a caer como moscas. El cabo y yo logramos regresar a la boca de la cueva. Entonces sacó 2 granadas de su mochila y dijo que no podía dejarlos salir. Me empujó fuera de la cueva y corrió de vuelta. Entonces hubo una gran explosión. «¡Dios mío!», exclamó el sargento. «El Cabo Savage se llevó a todos esos cabrones», añadí. Entonces Kowalski cerró los ojos y se desplomó. Nadolny miró al sargento. Se fue. Hubo un momento de silencio. «Entonces, deberíamos empezar a buscar posibles supervivientes, sargento», comenté. «Negativo, Cabo Bisonte», respondió el sargento. «Esta misión ha terminado. No tenemos tiempo ni equipo para excavar ni para llorar a nadie. Esa explosión nos llamó la atención y podría atraer a más enemigos en busca de sus hombres. Regresaremos a recoger el equipo que guardamos en el camión abandonado. Por suerte, el sol se está poniendo. Aprovecharemos la oscuridad para salir de aquí. Tenemos el equipo de visión nocturna que podemos usar. En cuanto despejemos la zona muerta de radio, pediré que nos extraigan». Me giré hacia los hombres y grité: «Bien, ya oyeron al sargento. 2 minutos, gente. ¡Atención!». Al levantarme, vi cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte. De repente, sentimos que el suelo temblaba violentamente. Vimos lo que parecía un enjambre negro de abejas salir disparado de una de las cuevas más pequeñas, más abajo en el cañón. Este enjambre se dirigió lentamente hacia nosotros. Al acercarse, nos dimos cuenta de que no eran abejas las que venían hacia nosotros. El sargento levantó su ametralladora y gritó: «Avanzando». Lo que pasó después fue surrealista. Todo parecía a cámara lenta. Las criaturas rompieron la formación de vuelo y aterrizaron sobre 2 patas. Eran 5. Una aterrizó justo delante del sargento, a solo unos metros de mí. Se alzaba sobre el sargento, que medía 1,88 metros. Medía al menos 13 metros. La criatura estaba cubierta de una carne grisácea y correosa. Era delgada y desgarbada como un corredor. Tenía una cabeza bulbosa con orejas puntiagudas y brazos largos. Un par de grandes alas membranosas, parecidas a las de un murciélago, le salían de la espalda. Sin embargo, su rasgo más memorable eran sus grandes ojos rojos y brillantes, como los de un demonio del infierno. Por un instante, no pude moverme, me sentí paralizado. El sargento abrió fuego contra la cosa. En ese momento, debí de reaccionar, porque levanté mi arma y empecé a dispararle. Todos empezaron a disparar. El fuego de la ametralladora era ensordecedor. Se veía como todos los disparos le daban. La criatura retrocedió por el impacto de los disparos del sargento y míos. Luego, lentamente, se levantó del suelo.
Mostró sus largos colmillos y nos miró fijamente. Parecía furioso. Soltó un grito ensordecedor. Ninguna de nuestras balas le había hecho daño. Saltó de inmediato hacia el sargento. La cosa le arrancó la ametralladora de las manos y la arrojó a un lado. Luego agarró la cabeza del capitán, tiró de ella y la echó hacia atrás con un fuerte crujido. Su cuerpo cayó al suelo. La cosa entonces se giró hacia mí. Corrió hacia mí, me agarró por las costillas y me apretó. Sentí un dolor punzante que me recorrió el cuerpo. Solté mi M16 sin querer. Lo siguiente que supe fue que la bestia saltó hacia el cielo y estábamos en el aire. Rápidamente saqué mi arma y se la metí en la boca a la criatura, disparándola varias veces. La cabeza del murciélago se echó hacia atrás con violencia y su cuerpo se sacudió como si estuviera sufriendo una convulsión. Caímos al suelo como una tonelada de ladrillos. Logré apartarme del murciélago. Habíamos aterrizado en la cima de la colina frente a la entrada de la cueva. Vi a la criatura intentando levantarse. Estaba doblada como si le doliera. Se sujetaba la cabeza con ambas manos. Se tambaleó como si estuviera borracho, y luego se acercó al borde de la colina y cayó al fondo del cañón. Al asomarme al borde y verlo tendido sin vida en el fondo del cañón, vi a otra de esas cosas clavarle los colmillos en el cuello al soldado Watson. Parecía que las demás se estaban dando un festín con la carne de mi equipo. Me di la vuelta y pensé en qué hacer. Tenía que avisar al ejército. Me levanté y me dirigí hacia el cañón, donde habíamos guardado el resto del equipo. Mientras corría, miraba atrás de vez en cuando para ver si me seguían. Pude regresar al cañón a toda velocidad al cruzar la colina en lugar de rodearla, como habíamos hecho antes. Conseguí bajar por la pared del cañón sano y salvo. Al llegar a la camioneta, agarré una radio y un M16 que habíamos dejado atrás. Iba a ceñirme al plan original del sargento, de usar las gafas de visión nocturna para salir del cañón. Mi mente seguía dándole vueltas a todo lo que acababa de presenciar. ¿Eran realmente vampiros, como los de las películas? Menudo momento para que te atraparan sin una cruz ni un diente de ajo. En la leyenda se les llama no muertos, lo que significa que son prácticamente invulnerables y no se les puede matar fácilmente. No cayeron con fuego de ametralladora, eso seguro. Su piel parecía bastante gruesa y resistente, como la de un elefante. Sin embargo, el murciélago que me agarró pareció sentir las balas que le disparé en la boca. ¿Podría ser que tengan tejido delicado en la cabeza y la boca como nosotros? No vi sangre salir a chorros de su cabeza, pero tal vez esa piel tan dura impidió que las balas lo atravesaran. Era algo en lo que pensar. Bajé con cautela por el cañón. Solo me detenía para refugiarme tras las rocas o algún árbol. Vi a los murciélagos sobrevolarme un par de veces, pero nunca me detectaron. También oía su agudo chillido resonando en las paredes del cañón. Esto dificultaba determinar de dónde provenía el sonido. Solía pensar que la gente de esta región era simplemente demasiado supersticiosa. Contaban historias fantásticas de genios y demonios que vivían en lo profundo del desierto. Supongo que todas las leyendas tienen su base en la realidad. En cualquier caso, estas criaturas no se mostraban hasta después de la puesta del sol. Esa era la única parte de la leyenda que esperaba que fuera cierta. Si lograba llegar al amanecer, tenía buenas posibilidades de sobrevivir. Mi adrenalina debía de estar a tope. Juro que ni siquiera recuerdo cómo llegué al pie de la cordillera. Vi el desierto abierto frente a mí. Bien, pensé. Saqué la radio y la encendí, esperando tener señal. Mierda, solo estática. No importaba, pensé. Solo tenía que alejarme un poco de las montañas y debería haber podido llamar. Me colgué la radio al hombro y empecé a caminar. El cielo empezó a teñirse de un azul claro. El sol estaba a punto de salir. Caminé otros 15 minutos. Volví a encender la radio. Esta vez sí que tenía señal. Inmediatamente oí una voz femenina. Caramba. Pensé, funciona. Proporcioné la información de mi escuadrón. Todos los miembros de mi escuadrón están muertos. Dije. Repito, todos los miembros de mi escuadrón están muertos, abatidos por fuego enemigo. Confirmo una fuerza de 50 hombres escondidos en cuevas. Se requiere extracción inmediata. Solicito un ataque aéreo en la siguiente ubicación, saqué el mapa con las coordenadas. Se las leí. Justo antes de leer el último número, oí un intenso silbido detrás de mí.
Me giré y vi una de esas cosas volando hacia mí a una velocidad increíble. Solté la radio y busqué mi arma, pero fue demasiado tarde. Me embistió con toda su fuerza. Desperté en el suelo de una cueva. Sentí un dolor punzante en el cuello. Me llevé la mano y noté un corte enorme. Una sola mirada confirmó que estaba cubierto de sangre. De repente, oí movimiento justo delante de mí. Intenté levantarme, pero apenas podía moverme. Entonces oí un silbido que parecía provenir de todas partes. Un momento después, una figura fantasmal emergió de la oscuridad hacia la luz de la luna que entraba por una abertura en la cueva. Era una versión femenina de estos murciélagos. Tenía pechos colgando del pecho. Era más pequeña y delgada que sus homólogos masculinos. Detrás de ella había dos murciélagos más altos. La flanqueaban por ambos lados como si fueran sus guardaespaldas. Sentía muchos otros a mi alrededor, aunque no podía verlos. De repente, se detuvieron y miraron al techo de la cueva. Fue entonces cuando lo oí, una explosión. Que el ejército, ante la duda sobre una coordenada, simplemente bombardeé la montaña. Solté una carcajada. Señalé con el dedo al cielo y dije, esa es mi gente. Luego me golpeé el pecho con la palma abierta. Oye, reina de los malditos, a ver si se levantan de aquí. Le hice un gesto obsceno. Ella miró mi dedo y pareció comprender lo que significaba. Mostró los colmillos y me siseó. Fue entonces cuando el techo se derrumbó sobre nosotros. Coronel Austin, escuché por la radio, le habla el mayor Trevor. Acabamos de completar el bombardeo. Nuestra información era correcta, señor. Sí, señor, enviaré un pequeño equipo de rescate antes del anochecer. No se preocupe, señor, revisaremos todos los escombros en busca de información valiosa del enemigo. Nos quedaremos allí toda la noche si es necesario. Sí, señor, saldré personalmente a dirigir la búsqueda. No, señor, no preveo ningún problema con esta operación.